Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice en el cuadrilátero de la figura tiene en centímetros medidas enteras y distintas en todos sus lados. También tiene dos ángulos rectos. Las medidas anotadas 7 y 11 corresponden a los lados menores. ¿Cuánto miden los lados X e Y? Bueno, en este ejercicio se trata a veces de buscar distintas opciones. Es un ejercicio que a mí me ha llevado cierto tiempo hacerlo porque buscas dar con la solución directa y eso es imposible porque hay varias soluciones. Entonces hay que ir, por un lado, buscar triángulos, rectángulos o figuras que te permitan obtener fórmulas lo más sencillas posible, y por otro lado ayudarte de los datos que te dice el problema para ir eliminando posibilidades o... Entonces, entre las búsquedas que he hecho, lo más sencillo era plantear estos dos triángulos, realizar esta división de la figura. Voy a poner aquí una línea de puntos, una línea discontinua. Vale. Y a esta diagonal la vamos a llamar Z. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos. En el triángulo superior me quedaría, aplicando el teorema de Pitágoras, x al cuadrado más 11 al cuadrado es igual a z al cuadrado. Y en el triángulo inferior, en lo mismo, me quedaría y cuadrado más 7 al cuadrado igual a z al cuadrado. Bueno, esto igualamos z al cuadrado y me queda x cuadrado más 11 al cuadrado, es 121, igual a y cuadrado más 7 al cuadrado, que es 49. Y ahora, despejando, poniendo las variables por un lado y los números por otro, me queda en el lado derecho y cuadrado menos x cuadrado, y en el izquierdo me queda 121 menos 49, que son 72. Bueno, entonces esta es una primera propiedad que conseguimos al obtener esto. Dado esta condición, las soluciones podrían ser cualquiera, es decir, intentar deducir la solución no es única. Entonces tenemos que utilizar todos los datos que pone a nuestra disposición el problema. Es decir, si tratáramos de forzar las ecuaciones en busca de una única solución, pues eso es imposible, entonces nunca llegaríamos a buen término. Normalmente este tipo de problemas, y más cuando se plantean en un examen con alumnos de secundaria, si se empiezan a complicar mucho las cuentas y eso, normalmente no es el camino. Entonces el camino aquí es otro. Aquí yo tengo una diferencia de cuadrados, y cuadrado menos x cuadrado igual a 72. Y por otro lado, el enunciado me dice que todos sus lados son medidas enteras y distintas. Es decir, x e y tienen que ser números enteros, números naturales, números positivos. Entonces aquí tenemos una resta de cuadrados de números enteros. Entonces, bueno, una propiedad interesante de los números elevado al cuadrado es la siguiente. Tenemos 1 al cuadrado es 4, perdón, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 36, 49, 81, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 14 al cuadrado 196, 15 al cuadrado 225, 16 al cuadrado 256, 289, 17 al cuadrado, 324, 18 al cuadrado, 361, 19 al cuadrado y 20 al cuadrado, 400. Y bueno, aquí podemos parar. Observamos que con los cuadrados ocurre una cosa. ¿Cuál es la diferencia? Puesto que yo aquí estoy mirando la diferencia entre cuadrados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuadrados? Pues aquí es 3, del 1 al 4 van 3, del 4 al 9 van 5, aquí van 7, 9, 11... Como vemos, la diferencia de cuadrados precisamente es una sucesión aritmética que cada vez aumenta en 2 unidades, ¿no?
la diferencia cada vez es 2 unidades mayor. Aquí 29, 31, 33, 35, 37, 39. Bueno, pues podemos ir deduciendo varias cosas. Primero, la diferencia de y cuadrado menos x cuadrado es 72. Por lo tanto, x e y no pueden ser números consecutivos. Porque como la diferencia de cuadrados de números consecutivos siempre es impar. Y entonces no sería posible que el resultado fuera 72. Bueno, vamos a suponer que la diferencia entre x e y es 2, es decir, y menos x es igual a 2. ¿Vale? Supongamos, ¿no? Este sería este caso. Entonces, la diferencia de los cuadrados, 72, tendría que descomponerse de 35 más 37. Tiene que ser dos números, tiene que ser como una suma de dos números impares consecutivos. Claro, si la diferencia es 2, la diferencia de sus cuadrados sería 3 más 5, o 5 más 7, o 7 más 9, etcétera. Y ese resultado tiene que dar 72. Entonces la única posibilidad es esto, 35 más 37. Entonces en este caso, y sería 19, y x sería 17. Y como podemos comprobar, 19 al cuadrado, que es 361, menos 17 al cuadrado, la diferencia es de 72, que es 37 más 35. Bueno, más posibilidades. Me voy a hacer aquí un poco de espacio. Voy a ir borrando todos estos pasos previos. Me quedo aquí con una conclusión. Aquí. Vale. Entonces, otra posibilidad. Si y menos x es igual a 3, es decir, si hay diferencia de 3 unidades entre x e y, pues bueno, esto no es posible. No es posible porque si sumamos las diferencias de los cuadrados sería la suma de 3 números impares y ese resultado es impar y entonces nunca me daría 72. Entonces eso no puede ser. Y vamos a ver si y menos x tuviera 4, o sea, y fuera 4 unidades mayor que x. Entonces aquí el 72, que sería la diferencia de los cuadrados, tendría que venir dado por 18, esto sería 15, más 17, más 19, más 21. Tendría que ser esto. Por lo tanto, estaríamos en este caso, en el que y vale 11, y x precisamente sería 21, 19, 17 más 15, y x precisamente sería 7. Entonces, esto, claro, haría que los lados fueran precisamente los lados contrarios. Claro, 11 al cuadrado más 7 al cuadrado es lo mismo que 7 al cuadrado más 11 al cuadrado. Pero el enunciado nos dice que los números son medidas enteras y distintas en todos sus lados. ¿Vale? Con lo cual, esta posibilidad no nos sirve. Bueno, podemos contemplar otros casos, que sería que y menos x tuvieran una diferencia de 5 unidades. Esto no es posible, lo mismo antes, porque al sumar 5 números impares el resultado no podría ser par. Y si la diferencia fuese 6, que tendría que ser 72. Vale, voy a hacerlo en otro sitio porque ahí no sé si se ve claro. Vamos a borrar estas dos posibilidades que ya hemos visto que no pueden ser. Y si y menos x es igual a 6, bueno, pues entonces 72 vendría de la suma de lo siguiente. Sería 11, 9, 7, sería 7, más 9, más 11, más 13, más 15, más 17. 24, 24, 24, sí, correcto. Entonces aquí estaríamos hablando de que y sería 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17, sería 81, o sea, sería 9, y x sería 2. Vale, y en este caso se incumple la condición de que x e y corresponden a los lados mayores, porque 7 y 11 son los lados menores.
¿vale? Entonces aquí me está dando un resultado menor y eso no puede ser. Entonces nuestra única solución es y es igual a 19 y x igual a 17.